Mombo se alza uno de los templos más excepcionales de Egipto, pues se trata de un lugar de culto donde se practicaban la medicina, la ciencia y la antigua magia egipcia. Komombo es además el único templo egipcio dedicado a dos divinidades: Aroeris, la encarnación de Horus el Viejo, y Sobek, el temido dios con cabeza de cocodrilo. Al norte de Asuán, ascendiendo el río Nilo, se encuentra la fértil llanura de la Nueva Nubia, un extenso terreno de producción agrícola cuyo núcleo urbano más poblado es Komombo, originalmente llamada la Colina de Oro. A mediados del siglo XIX, el gobernador de Egipto, Mehmet Ali, mandó instalar unos sistemas de irrigación en los campos que abastecieran a la población local de cultivos de caña de azúcar y potenciar así el débil comercio de la zona. Entre 1911 y 1925, durante unos trabajos topográficos, el ingeniero francés Edmond Vignard descubrió las ruinas de una antigua construcción utilizada como cantera y semienterrada por la arena. Era el templo tolemaico del dios Sobek y el dios Aroeris, que hoy podemos visitar tras años de restauración. Sobre una pequeña colina que domina el Nilo se yergue el templo como una acrópolis de reminiscencias helénicas, pues comenzó a construirse en el 180 a.C. por el rey Ptolomeo VI, periodo posterior a la conquista de Alejandro Magno y gobernado por dinastías griegas. La gran particularidad de este templo deriva de su inusual y casi único esquema. Se trata de un templo doble, es decir, obtenido uniendo dos templos contiguos. En efecto, el santuario estaba dedicado a dos distintas divinidades: Aroeris o Horus el Anciano, con cabeza de gavilán, dios solar y guerrero, y Sobek, con cabeza de cocodrilo, dios de la fertilidad y creador del mundo. El cocodrilo del Nilo es uno de los depredadores más peligrosos de África, y su presencia atemorizó a los antiguos egipcios desde las primeras dinastías, como narran las escenas grabadas en las mastabas de Saqqara. Su fiereza y agresividad fue temida en todo el país, y como método de protección se le rendía culto y se le realizaban ofrendas. Este animal era además representado por el dios Sobek, el señor de las aguas con cabeza de cocodrilo, una divinidad oscura e intimidatoria, pero asociada a su vez con la sanación, la fertilidad y al poder del faraón. El hallazgo de miles de momias de cocodrilo en los templos del Fayum y Komombo nos da una idea de la adoración que recibía este feroz animal. Dos palabras faraónicas, jeroglíficas,
hasta hoy en día ha llegado el mismo nombre de la ciudad. Com significa una colina, Ombo significa oro, la colina del oro. Claro que había minas de oro en aquella época faraónica de la ciudad de Comón. Siguiendo una imaginaria línea longitudinal, el templo fue dividido en dos partes, cada una de ellas con su propia puerta de entrada, sus salas hipóstilas, sus capillas, etc. La parte derecha del templo fue consagrada a Sobek, la de la izquierda a Aroeris. Del gran pilono de acceso queda solo la parte de la derecha, donde aún es visible un relieve del emperador Domiciano rindiendo culto a la triada de Sobek, Hathor y Honsu. El patio que sigue debía ser muy hermoso en su origen, rodeado en 3 de sus lados por 16 columnas pintadas. Hoy de ellas solo queda la base y la parte inferior del fuste con los relieves del emperador Tiberio presentando ofrendas a los dioses. La parte norte del patio está cercada por la pared exterior del pronaos o primera sala hipóstila. En esta pared se abren las dos entradas a los templos. Esta escena completa muestra el Ptolomeo, tiene el signo de la vida en su mano, en otra mano tiene los cetros royales, o los cetros reales, sella uno un poco curvo, es el centro del poder que lo tienen los gobernadores, y la otra larga, esa es como una matamosca. Mientras una diosa muy importante se llama la diosa Sekhmet. Sekhmet es la leona famosa de la venganza, la diosa de la venganza y la fuerza también, que los faraones a partir del siglo XXVII a.C. empezaron a asociarla con el faraón para formar el protector de las tumbas del Giza, la esfinge. Esa diosa es esposa del dios Ptah, el dios de la oscuridad, patrono de la ciudad de Memphis. Le está dando un signo de la vida, mientras después de aparecer una diosa fuerte, vengazosa, demasiado fuerte, hay que aparecer una más misericordiosa, la diosa Hathor, la amable, de la maternidad, de la música y la A los dos lados de cada puerta destacan las representaciones de Ptolomeo XII Neo-Dionisio purificado por Thoth y Aroeris en la parte izquierda y por Horus, Thoth y Sobek a la derecha. La primera sala hipóstila presenta 3 hileras transversales, cada una con 5 columnas fasciculadas de capiteles campaniformes. Algunos con forma de loto, otros de papiro y uno incluso de palmera. El techo está decorado con escenas astronómicas y con el buitre símbolo de Nekhbet. Los fustes de las columnas están todos decorados. En la parte superior, bajo los capiteles, se puede ver una faja de jeroglíficos con el Ankh, símbolo de la vida, y en la parte baja, al faraón presentando ofrendas a las distintas divinidades. Las mismas escenas se repiten también en las paredes de la sala. Los faraones representados son todos del período tolemaico, incluida la famosa Cleopatra. ¿Por qué? O como supiste que son sacerdotes y no dioses, el pedestal que lo tiene muestra que no son dioses. Entonces tuvieron que tener una altura para estar a la misma altura del rey. Si fueron dioses reales, no necesitarían unos pedestal como este. A continuación, 2 puertas nos conducen a la segunda sala hipóstila o sala de las ofrendas.
Más pequeña que la anterior, en sus muros se repiten las escenas y la presencia de personajes. Aparecen esta vez Ptolomeo VIII Evergetes II, su esposa Cleopatra y Ptolomeo XII Neo Dionisio. Siguen 3 vestíbulos dispuestos transversalmente, el último de los cuales da acceso a los 2 santuarios. En un lateral podemos ver un calendario egipcio, el más antiguo de la humanidad, con 2300 años. Al contrario del resto del templo, donde los sectores se fusionaban y compenetraban, los santuarios estaban netamente separados por un espacio hueco. Lamentablemente apenas quedan restos. El oráculo. Egipto no siempre tenía templos de oráculos, solo había 2. El egipcio tenía un templo en un lugar que se llama Siwa, a 750 kilómetros noroeste de Egipto, en un lugar que se llama Siwa, y ese templo se llamaba el Templo de Amón. Y se sabe que era uno de los lugares que Alejandro Magno, durante sus guerras contra los persas, fue a visitar este lugar y habló con el dios Amón sobre el futuro que voy a tener en las guerras y la lucha contra los persas, quién mató a Filipo, mi padre. Los griegos quisieron hacer algo parecido en el Alto Egipto, en el sur del país, y era el templo de Komombo, cuando prepararon este sitio para hacer. Un doble pasillo rodea todo el templo. En el interior, detrás de los santuarios, se abren 7 pequeñas capillas donde encontramos un relieve con toda una serie de instrumentos quirúrgicos. Bisturís, tijeras, tenazas, pinzas, etc., lo que confirma el alto nivel de perfeccionamiento que los egipcios habían alcanzado en el campo de la medicina. También vemos a Imhotep, el primer arquitecto divinizado en época tolemaica. Aquí hay una balanza para medir y saber el peso de las materiales químicas. Aquí hay las cucharas para ver la garganta, una esponja, tijeras, copas, el cuchillo que lo utilizaron para abrir el estómago, para sacar las vísceras del difunto. Aquí hay la silla del parto, que fue conocida antiguamente, 2 mujeres en el momento del parto, 2 mujeres embarazadas. También un lavabo para lavar la mano, purificar con el agua antes de empezar a utilizar los... Del complejo religioso formaban parte también el Mamisi, la capilla de Hathor y uno de los 3 nilómetros que se conservan en Egipto. El nilómetro era un pozo escalonado que servía para medir el cauce del río y de esa manera calcular las cosechas y los impuestos anuales. Una herramienta fundamental en la economía de Egipto, aunque fácilmente manipulable. Anexo al templo, en el santuario de Sobek, erigido por Tutmosis III, se encuentra el Museo del Cocodrilo. Es un pequeño espacio de luz tenue donde se muestra la estrecha relación de este animal con la civilización egipcia en época faraónica. El museo exhibe 40 cocodrilos momificados de diferentes épocas, huevos e incluso un feto, además de estatuas de madera y granito del dios Sobek.
del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú, la que